Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Como siempre, no se vale que no se queden hasta el final, no se vale que no se suscriba. ¿Cómo hacer eso que está viendo el programa y no está suscrito? Para que le avisen. No se vale que no ponga el dedo ahí en la campanita para que suene cada vez que subamos uno de estos capítulos que nosotros hemos llamado didácticos, de política didáctica, porque yo aprendo muchísimo con los invitados y las invitadas que tenemos, tratando siempre que sea un tema de actualidad, ¿verdad? Estuvimos con el director discutiendo, cafecito, Joviel Acevedo y toda la problemática, o esta cosa que nadie entiende de el Ministerio Público logra que un juez saque en buen chapín, ¿verdad?, emita 10 órdenes de captura contra funcionarios, exfuncionarios, empresarios, de todo un poquito, y no se entiende. Entonces, Ricardo Gómez Gálvez, él sabe de los dos temas, dije yo, ¿verdad?, porque ha estado ahí, no porque le contaron, no porque lo sepa. Ricardo, muchas gracias por aceptar venir a esta charla, a tomar cafecito, ¿verdad? Ya lo vamos a cambiar por un bar mejor porque se vuelve más alegre, ¿no? Aquí la gente está esperando el tema, ¿verdad? Volvemos a dar las gracias a los que estuvieron en el curso de negociación, a los que nos siguen y a los que están pendientes de cuándo va a ser el primer capítulo de nuestro club de libros, ¿verdad? Club de lectura con Alfonso Portillo, se llama. Una vez al mes. Ahorita estamos aquí con el tema del libro sobre la tiranía, que ya se agotó en algunas bibliotecas y todo, que la gente quiere estar al tanto del tema. Gracias, Ricardo. ¿Quién es Ricardo Gómez? ¿Por qué invitamos a Ricardo Gómez? Bueno, aparte de ser un viejo amigo, de estar muchísimo tiempo ya en esa lucha, pues Ricardo fue diputado al Congreso de la República en la época más difícil, en la época del conflicto, de esa horrible confrontación que tuvimos, donde ser diputado podía significar también perder la vida por lo que se hablaba, por lo que se decía, por todo, ¿verdad? De tal manera que eso permitió, al mismo tiempo, no dejó que Ricardo fuera candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, que ya explicamos que quienes habían sido diputados o funcionarios públicos de los últimos 3 gobiernos, aunque hubieran sido de oposición, no pudieron ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad? Sin embargo, Ricardo Gómez fue diputado en el primer gobierno de la nueva república, ¿verdad? De la refundación del Estado. Ahora, hasta ahora nos dimos cuenta que refundamos el Estado, la nueva república de Guatemala, la era democrática, que dicen muchos. Pues bueno, Alfonsito Cabrera fue el primer presidente, Ricardo Gómez Gálvez fue inmediatamente presidente del Congreso. Ahí está la foto en los premios, aunque no las quemaron la vez pasada, ya las volvieron a poner, ¿verdad? Bueno, inmediatamente, por eso es que nos va a contar Ricardo el tema de Joviel Acevedo, porque Ricardo fue ministro de Educación después de haber sido presidente del Congreso, y enfrentó esa huelga. Vamos a hablar de ese tema, de esa huelga que los mantuvo quietos un buen tiempo hasta que apareció don Joviel, ¿verdad? Después Ricardo fue embajador en México, ¿verdad?, durante 4 años, en una época de mucho aprendizaje, cuando el grupo Salinas estaba al mando del gobierno mexicano. Bueno, en ese sentido también, al regresar, pues ya aquí había mucho que hacer en Guatemala, ¿verdad, Ricardo? Entonces Ricardo no ha dejado de trabajar, ha sido consultor y asesor político, analista para PNUD, para lo que fue el tema en MINUA, que fue la misión de seguimiento a los acuerdos de paz, después de firmar los acuerdos de paz. Trabajamos juntos después en el NIMD, el Instituto Holandés para las Democracias Multipartidarias, en aquel diálogo, ¿verdad?, aquel foro de partidos políticos que hoy extrañamos tanto y queremos ver cómo lo revivimos. En fin, y hasta la fecha, pues Ricardo sigue siendo ese asesor y ese analista político que nos hacía falta el día de hoy. Ricardo, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Roberto. La verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria tener esta relación contigo porque de alguna manera pues yo pertenezco, digamos, a la vieja guardia y tú eres uno de los mejores representantes de la nueva. O sea que ya necesitamos un recambio. Ya nos surge una más nueva. Necesitamos una más nueva. Bueno, hay que reconocer para arrancar que había
un sustrato muy sólido cuando nosotros incorporamos a la política. Y yo comencé muy temprano, a los 14 años, que me vinculé con el FESC, con el Frente Estudiantil Social Cristiano, y mis maestros en el colegio eran Gabriel Aguilera Peralta, Miguel Ángel Reyes Illescas, Raquel Blandón Sandoval, Enrique Torres Lezama, esos eran mis maestros. Imagínate. Entonces yo a los 6 meses de estar ahí, estaba en los cursos de formación del IDESAC, porque eso es poco sabido. Ajá. Pero la DC no era un partido político, era la rama política de un movimiento social. Y el fundador de todo esto fue René León Schroeder. En IDESAC funcionaban las escuelas radiofónicas, funcionaba el Movimiento Nacional de Pobladores, funcionaba el Frente Central de Trabajadores de Guatemala, FECETRAG, funcionaba la Federación Campesina. O sea, todo un movimiento político. Todo era un movimiento social cristiano. Al tenor del pensamiento de los pensadores católicos franceses de la entreguerra, Mounier, Lebré, Maritain, y sobre todo de la doctrina, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica en materia de social, surgida del Concilio Vaticano II. Claro. Entonces, ahí llegué. Ahora les para el pelo, ¿verdad? Porque no, Dios guarde, sí. León XIV cree que va a regresar a esa doctrina sí. de León XIII y a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí, ajá. Pero a lo mejor no, porque la Iglesia es un fenómeno acumulativo que ya dura 1400 años. Entonces estamos hablando palabras mayores. Mayores, sí, que nos dio una con todo respeto, ¿verdad? Pero más grande que los imperios europeos, ¿verdad? Mucho más viejo que los imperios europeos, con más sabiduría, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica Romana es fundada ni más ni menos que por el emperador Constantino. ¿Para qué? Para fines políticos. Por supuesto. Por supuesto. Y mantener ese poder que hasta tienen el día de hoy. Exacto. Ricardo, te tocó ser presidente del Congreso pues, en una época pues difícil por el tema que era el primer gobierno con esta nueva constitución, pero al mismo tiempo por demás interesante porque había que implementar la nueva constitución, todas las nuevas leyes, los cargos públicos. Hoy estamos ante un Congreso que apenas ha logrado aprobar 4 leyes, en aquel entonces 80 leyes en un año no nos alcanzaba, pues yo tuve el gusto de estar ahí en la comisión especial de un miembro de cada partido político, ¿verdad? Que después dio a la Comisión de Apoyo Técnico. Pero en aquel entonces, pues realmente funcionaba, la DC tuvo un respaldo impresionante. Vinicio Cerezo fue presidente de la República apenas con 42, 43 años, ¿verdad? Sí. Y la edad mínima de ser presidente es 40. Pero me acuerdo, yo me acuerdo muy bien que sobró plata a finales de ese año, se iba al fondo común, sí. No se andaba viendo en qué banco se colocaba, sino aquí iba el vuelto, lo que me quedó, ¿verdad? Y yo lo tengo tan presente desde aquella comisión de apoyo técnico multipartidaria donde nos organizábamos todos los eventos de formación, capacitación para diputados. Hoy no irían ni a una conferencia. No les interesa. No les interesa, se perdió ese tema. Ricardo, brevemente, digamos, te vas de ministro de Educación y ahí era aquel sindicato del Ministerio de Educación terrible, en aquel tema que los deja parqueados, ¿verdad? Porque los deja parqueados como por 13 años. Sí, el resultado de esa huelga dejó en paz al Ministerio de Educación y al proceso educativo durante 13 años. Donde la democracia cristiana dijo... ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Hasta aquí. No hay nada. No. Sí. Esa huelga duró meses y les descontó. Bueno, fue la más larga de la historia del magisterio y la única que ha perdido. Y yo administré esa derrota con sentido de una victoria para todos. Y fue una victoria para todos. Se les descontó el salario a los maestros que hicieron la huelga. 9 semanas de salario caído, pero lo más dramático, la respuesta de la población, repudio. Entonces, como estábamos en las famosas primarias, yo era precandidato a vicepresidente con el licenciado René León Schroeder, pues teníamos que ir a todo el país. Y llegaban los maestros. Y claro, mis compañeros de la filial local decían, no entren. Y yo decía, no. Este es un partido democrático, que entren. Que expongan sus posiciones, sus peticiones, sus problemas, sus protestas. Aquí les vamos a atender. Acto seguido salen y nosotros seguimos con nuestra agenda.
se volvían trifulcas, porque la comunidad los rechazaba. Si la comunidad hoy reaccionara en términos de sus intereses, haría lo mismo, pero ya no lo hacen. Ya no lo hacen porque el mundo cambió. Entonces, es un poco lo que pasó en esa huelga. Fue interesantísimo. Hasta después de 3 años aparece ahora Joviel Acevedo. Ahí aparece don Joviel acompañado de algún elemento así intelectual, ¿verdad? Es el que verdaderamente le hace el plan. Eso no lo vamos no nos vamos a detener a identificar. Pero él que llega en el momento oportuno porque ya eran gobiernos que dependían mucho del tráfico de influencia. Entonces se vuelve un poder dentro del Estado, pero contrario a los intereses reales del Estado, porque lo convierte en un mecanismo de extorsión. Eso fue fatal. Pero hoy le están poniendo ya su debido final. Hay que reconocerlo que la ministra le está poniendo hoy un de alto, primera, así es. ¿verdad? Y ahí está durmiendo en las banquetas del Palacio Nacional, ¿verdad? Porque ese gobierno es muy permisivo para muchas cosas. Debería estar en la plaza, por lo menos. Si no, pero es la democracia. Pero bueno, y yo creo que vale la pena porque estamos quemando etapas importantes, ¿no es cierto? Así, ya es suficiente que la educación sea rehén de un sindicato. Eso es totalmente inconstitucional, es contrario a la democracia, es contrario a la república. Es decir, no se vale que un tema clave como es la educación sea rehén, pues para decirlo con toda franqueza, de una mafia que controla un sindicato. Eso no puede ser, ni debe ser. O sea que tenemos que apoyar, digamos, como pueblo, lo que está haciendo la ministra. No, definitivamente. Sí, yo creo que la ministra Giraca ha hecho un papel sobresaliente. Creo que tiene talento político, que es lo que se necesita en esos cargos, ¿verdad? Alguien me decía, el ministerio más importante del país, que es el Ministerio de Educación, lo que requiere sobre todo es el apoyo del presidente de la República. Y eso me consta. Y creo que ella lo tiene, sobrado. Y por eso ha hecho una gestión, a mi juicio, hasta el día de hoy, muy positiva. Muy positiva. Bueno, y entre ellos, señora Joviel ahí sentado, se va a ir quemando poco a poco, porque tampoco ya no tiene el apoyo popular. No. Les dieron su aumento salarial a los maestros, que era lo que correspondía, y entonces ya no va a tener el apoyo de los maestros de salir a pelear. ¿Qué está peleando? Es que realmente Joviel nunca descansó en esa lógica. Él no descansaba en la lógica, digamos, interna del proceso educativo. Él, desgraciadamente, en un gobierno, no vamos a mencionar, capturó la atención de uno de sus principales cuadros, que era la esposa del presidente de la República. Sí. Y ahí se armó todo este paquete. Es decir, comenzó a funcionar como fuerza de choque del poder político. No de ese gobierno, no, del poder político. Pero un poder político transitorio. Ese era el gran problema. Entonces, la visión de largo plazo que yo introduje en esa famosa huelga del 89, para buscar un acuerdo nacional para el desarrollo de la educación sobre la base de cambiar el perfil de la carrera magisterial y sacarlo de algo que en su tiempo fue extraordinario, que es el 1485, que les garantizaba su plaza, que les garantizaba su aumento de sueldo. Era lo correcto después de las tiranías liberales de Ubico y de Poncebaides. Era lo correcto, pero se agotó en el camino y se volvió un mecanismo de mediocridad. ¿Cómo le vamos a pagar a todos los maestros por igual independientemente de su rendimiento? ¿Cómo le vamos a pagar a todos los maestros y les vamos a aumentar en el mismo momento sin tomar en cuenta su rendimiento, su proyección? En esa huelga, durante muchos días y muchas madrugadas, logramos hacer un acuerdo de fondo con la Asamblea Nacional del Magisterio y conseguimos 24 de los 29 votos. Aquello cambiaba a la educación y al país. Diametralmente. Y yo le hablé al presidente y le dije, te reporto que hemos llegado a un acuerdo. El presidente lo celebró. Y me dijo, bueno, muy bien, entonces preparemos. Lo que pasó fue que salieron de la reunión que teníamos y se fueron a Belén. Y ahí estaban esperando el dinero sucio de 2 individuos, que no vamos a mencionar aquí, que estaban protegiendo sus intereses y que servían los intereses de un determinado candidato presidencial que se sentía un poco, digamos, vulnerado por aquella victoria del país. Ajá. Que no era mía. Mía no era. Claro.
Iba a Era perder del las país. elecciones porque perdía el apoyo del magisterio. Pero venía desde su punto de entonces la vista. elección Ajá. y él está involucrado y pensó que eso le iba a afectar y que yo, por el contrario, me había crecido muchísimo durante esa huelga. Y yo tuve 3 cadenas nacionales, parecía campaña presidencial. Pero yo, presidente de la República, jamás. No, nunca. Pero les dio miedo, es que aquí aparece uno hablando un ratito y ya al día siguiente Le ponen se están el ojo, le ponen el atacando y te ponen el ojo y ese tema. Pero entonces fue, digamos, un éxito del lado del país, se paró al magisterio, se les descontó el salario, parte, al final sí se volvió parte de la campaña, porque Serrano Díaz prometió que les pagaba Claro. lo que les debían, Sí. y eso fue lo que le dio miedo al candidato tuyo ahí a la presidencia, la promesa de Serrano de Paraldes, cuando ganó les tuvo que pagar, pero pasaron 13 años quietos. ¿verdad? Quietos, tranquilos, hasta trabajando. que reapareció. A mí me tocó vivirlo y lo tengo que contar. No se vale que ahora niegue la relación que hubo con Joviel, porque fue precisamente en el gobierno de la UNE, la relación de Joviel con la primera dama, ¿verdad? Donde se hizo el primer pacto. El primer pacto. Ese pacto que tenía de todo, de todo, de todo. Entonces Joviel se convirtió en esa fuerza de choque que el gobierno de turno tiene que decidir, o la tengo en contra, ¿verdad? O la tengo de mi lado. Y entonces después de ese primer pacto que se hizo en la UNE, donde Joviel se volvió un aliado de la UNE, los patriotas que tanto nos criticaron por eso fueron los primeros en sentarse con Joviel, y así, ahí están las fotos, salió en un medio de comunicación, ¿verdad? De cada presidente de turno hasta que llega este gobierno y la ministra le dice, bueno, hasta aquí. Lo que es justo lo vamos a dar y lo demás hasta aquí llegamos. Sí. Y en esa parte estamos. Yo quiero algo más, he invitado a la señora ministra que venga a platicar. Llamé personalmente a Joviel Acevedo para ofrecerle los micrófonos para que viniera a explicar el tema, pero no quiso. No quiso, ¿verdad? Pues, ahora es la población molesta porque no hay clases, Ricardo. ¿verdad? Ese es el gran problema, Ese es el problema. que la víctima es el proceso educativo en su materialización más extraordinaria, que son los niños y los jóvenes. Es decir, ya es la hora en que un gobierno en este país priorice a los niños y a los jóvenes, porque sin priorizar a los niños y a los jóvenes no hay futuro para este país. Y lo que se nos viene históricamente, que es un cambio Drástico. muy grande Ajá. y muy riesgoso, pero muy prometedor al mismo tiempo, va a tener en los jóvenes y en los niños, en mi opinión, su principal protagonista. Es decir, hoy sabemos que la tecnología, ¿no es cierto?, se convierte en el centro mismo del poder mundial. ¿Y quiénes son los grandes actores de la tecnología? Pues son los jóvenes y los niños. Entonces, ¿quién con una luz se pierde? La primera prioridad de este país tiene y debe ser la niñez y la juventud. Bueno, Ricardo, esa niñez, la niñez que está ahí sufriendo el problema de ser un país tan pobre como el nuestro, tan vaciadas sus arcas, ¿para qué vamos a seguir hablando? Si no nos estamos todo el día hablando de la corrupción, de los malos manejos, del tema constitucional. La gente que no conoce la Constitución no puede ser ni siquiera buen funcionario, pues no sabe qué tiene que aplicar y qué no. Pero la gente en general está cansada. En el mundo entero la gente está cansada. En el mundo occidental, porque lo que está en quiebra es la democracia liberal. Ya. El mundo occidental es el que ya no quiere saber nada de los políticos. No quiere saber nada de los políticos porque lo que les ofrecen es una cosa que ya probó que no sirve, que es el neoliberalismo. Es el origen de este desastre. Y toda la gente no quiere saber nada. Y la gente no entiende, como yo ahorita, Ricardo, ¿verdad? Viene el famoso Curruchiche en una conferencia de prensa, sale diciendo, ¿verdad?, que en base al juicio contra Odebrecht o contra la antigua CICIC y la Fiscalía del Ministerio Público hicieron un convenio con Odebrecht y eso es anómalo, y entonces salieron 10 órdenes de captura y vienen más, ¿verdad? Y entonces hay una orden de captura contra el ex encargado de la CICIC, el excomisionado, que fue ministro allá en Colombia y ahora es el embajador de Colombia en el Vaticano, contra la actual fiscal de Colombia. Funcionario que tiene protección legal y constitucional. O sea, es una orden de captura que nunca absurda que nunca se va a llevar a No, es solo ejecutar. para intentar salvar un barco que ya se hundió. Sale contra algunos empresarios, el expresidente del AMGIA, la Cámara de Comercio Americana de Guatemala, contra Carrillo, un abogado de un bufete muy grande, activo,
que ha estado apoyando ahí en todas partes, sobre todo. Lo que sí tienen en común todos estos, vuelve a salir contra Francisco Sandoval, Telma, en fin, contra la misma gente de siempre. Claro. Y entonces la población que no entiende ni siquiera dice, pues eran corruptos. No, la gente dice, ¿y cuál es el clavo? ¿Y ahora de qué los acusan? Claro. ¿Y de qué se trata todo esto? Y la gente no quiere saber, la gente se asusta, Ricardo. Eso es el problema. La gente se asusta de ver que vivimos en un sistema tan inestable, ¿verdad? Que la República tambalea, y cuando se sale una orden de captura de parte del Ministerio Público con los jueces que siempre han sido sus cómplices, porque no hemos logrado derrotar esa complicidad, fue un fracaso la elección de las Cortes, ¿verdad? Sale la orden de captura contra 3 personas, una orden que no se va a ejecutar. ¿Cuál es realmente el objetivo de salir públicamente anunciando estas órdenes de captura? Y anunciando, vienen más, y sacan la foto del ex embajador Tom Robinson, que es el subsecretario de Estado. O sea, ¿de qué se trata, Ricardo? Bueno, patadas de ahogado se dice en español castizo, ¿verdad? Patadas de ahogado porque ellos saben perfectamente que las batallas, la escaramuza está perdida para ellos. Esa no es una batalla, esto es una escaramuza. Porque nació muerta. Es decir, todos sabemos que los últimos gobiernos fueron gobiernos que descansaban en un pacto de protección mutua para saquear el Estado. Ahora, es muy lamentable y es muy doloroso admitir que fueron gobiernos electos libremente. Pero eso no es cierto, porque lo que había detrás de todos estos procesos electorales era una repartición del botín emanado de la administración pública y del erario público. Es decir, ¿cuál fue el cemento que aglutinó a esa pandilla de delincuentes alrededor de una mafia dedicada a saquear al Estado? El dinero. Hoy la medida para juzgar a alguien es en qué medida le gusta el dinero. Si le gusta mucho el dinero, es muy poco confiable. Si le gusta un poco el dinero, es poco confiable. Pero si no le gusta el dinero, entonces se puede confiar en él. El problema es que igual que en la famosa cita bíblica de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor de los ejércitos, Yahvé, le dice a su seguidor favorito, ¿no es cierto? Consígueme 40 justos y cambio la decisión. Se va, busca y le dice, Señor, no hay 40, entonces búscame 20. Se va y dice, Señor, no hay 20, entonces no hay más remedio. Entonces caen las bombas nucleares. Eso toca aquí, Ricardo. Pues me temo. Me temo, y nadie lo sabe. Pero la historia nos está trayendo otra vez a 1954. A 1954. Y una rara combinación con 1985. Porque ahí se tomó una decisión que cambió al país para siempre y nadie se dio cuenta. Esa constitución reformó al Estado guatemalteco. Ustedes lo hicieron. Sí. Yo estaba ahí sorprendido, porque yo venía de la legislación 78-82 que me enfermó. Tuve que ir al hospital, porque yo era el encargado del Partido Democrático Cristiana Guatemalteca de las relaciones con las Fuerzas Armadas. ¿Te imaginas? A mí me tocaba torear generales. Y yo nunca he sido un finalista, yo siempre he sido más bien un observador atento y muy interesado en conseguir. En la época que los generales realmente mandaban. Es que ese es el tema, que se sabía quién mandaba, cómo mandaba y a partir de qué estructura. Hoy eso es melífluo, es inmaterial. Tú no sabes nunca con quién estás hablando, si con un cómplice o con un detractor. O con un mirón, que la mayoría son mirones. Y presumen de que están metidos en la jugada. Dicen que yo estoy muy al corriente. No están al corriente de nada. Es decir, es muy complicado una democracia electoral como la nuestra sin un sistema que sea capaz de cribar todas esas falencias. Entonces es muy fácil una ley electoral como la que tenemos no sirve para nada. Es decir, me consta, pues yo trabajé en eso, te consta, en el Instituto Holandés tanto tiempo. Que por cierto, tú mencionaste algo. Un referente extraordinario, el referente de la Constitución de la República, el referente son los acuerdos de paz y la agenda nacional compartida. Todos los partidos de la época
incluso la ONG, firmaron. Firmaron esa agenda. Ahí está. Que era el ¿Y plan quién de la gobierno. toma en cuenta hoy? Nadie. No está olvidada. No, eso no puede ser. Porque entre el mandato de reforma personalista, humanista, comunitaria que ustedes fabricaron ahí, y que yo todavía estoy preguntándome qué fue lo que pasó, de verdad. Sí. Yo llegué a sabes como asesor, porque los muchachos me dijeron, vos sos el único que cobra sueldo, así que venite a trabajar aquí. Bueno, ¿verdad? Entonces fui a trabajar ahí. Y para mí fue una experiencia. Cuando yo entré de aquello que había dejado yo en el año 78, el 23 de marzo de 1982, ¿no es cierto? Como una cueva de asesinos y criminales, porque eso es lo que era. Sí, yo me tuve que salir del hospital para ir a enterrar a Alberto Fuentes Morro. Claro. Yo fui a enterrar a Julio Hamilton, porque era el secretario general en funciones, con doña Carmen Escribano. 400 bajas en los cuadros medios y altos del Partido Democrático. Solo en la democracia cristiana. Solo en democracia Estás cristiana. hablando fue el asesinato de Colón Argueta, que era el bueno, líder es decir, revolucionario. aquí de pasó Yurrita, de la cualquier bancada azul y cosa. blanco. O sea, estar en el Congreso significaba, Era un peligro latente. ¿verdad? Solo un experto en sobrevivir como yo, ¿verdad? Cuando llegué a la asamblea y vi aquello, no había nadie. Entonces pregunté a uno de los sugieres, ¿y los diputados? En la bodeguita. Sí. En la bodeguita. ¿Y qué están haciendo en la bodeguita? Ahí es donde ellos conversan. Esa no le hemos contado, porque ya tuvimos una charla aquí de los secretos de los constituyentes y no hemos hablado de la bodeguita. La bodeguita es Sí, clave para entender eso. Sí. Y llego y encuentro los DC con los MLN, con los canes y los peces. Lo que está en la placa del Salón de los Pavos Perdidos, que fue lo que dijo cada presidente alterno de la constituyente, lo copiamos de lo que habían puesto en la pared de la bodeguita. No. Así, inspirados en aquellas grandes alianzas de aquel entonces. Pero Ricardo, regresando al tema, 10 órdenes de captura de Curruchiche. Aquí no se sabe, porque yo realmente no creo que sea doña Consuelo la que mande o la que decida. No. Es un equipo atrás. Que son las fuerzas oscuras del país que han determinado nuestra historia, que la torcieron y aprovecharon. ¿Por qué no? ¿Ah? La falta de información de los sectores populares. Es que es de la verdad. Digamos la verdad. El pueblo ignora demasiado, en demasía, los acontecimientos cruciales de nuestra historia. Sí, ha sido víctima de una propaganda continuada, de todos. No, aquí no, ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda. Todos han tratado de elogiar y justificar lo que hicieron, pero están ocultando temas centrales. Es decir, por ejemplo, si yo digo aquí que John Peruifoy vino y le dijo al presidente Arbenz, haga su reforma agraria, nadie me lo va a creer. Pero yo sé que así fue. Y después fue lo que lo votó. Sí, porque él dijo que no. ¿Y por qué dijo que no? Eso es para después. Ajá. Ahora, alguien me puede decir, ¿usted se está expresando en contra de la figura del presidente? No, jamás. Para mí, Jacobo Aranz Guzmán y el doctor Juan José Arevalo Bermejo solo son del talante de Mariano Gálvez, el mejor gobernante del siglo XIX. Es decir, ambos dieron muestras de habilidad, de vigor y, ¿por qué no?, de coraje. Hay que recordar que el presidente Arbenz, el 20 de octubre, fue un artífice de la victoria militar de la revolución. Y después lo fue en 48, cuando, desgraciadamente, pierde la vida Francisco Javier Arana. Claro. Digo desgraciadamente porque estaba en un golpe de Estado. Entonces lo iban a detener para llevarlo al aeropuerto para mandarlo a Cuba. Eso era el plan. Y había sido aprobado en el Congreso su separación de la jefatura de las Fuerzas Armadas. Era un plan del presidente Arévalo para rescatarlo vivo, ponerlo en un avión y mandarlo de Prioso Carras y mandarlo a Cuba. Fíjate. Pero alguien disparó desde adentro y la tragedia se sobrevino. Entonces, yo diría que el tema es un poco ese. O nos ponemos en situación y logramos poner en común la verdadera raíz de la historia de nuestro país, o vamos a seguir como una nave que en una tormenta sin timón. Bueno, pero entonces este lado oscuro, como lo llamaste, los de siempre, ¿verdad?
sacan estas órdenes de captura, que es parte de todo lo que han venido haciendo, o sea, metiendo presos a los del Tribunal Supremo Electoral, en el exilio una cantidad de gente que se ha tenido que ir, porque es que ahora estamos en la tiranía de los jueces, en vez de la tiranía de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Ahora es el juez el que te mete a la cárcel en vez de matarte, o te morís allá dentro de la cárcel, el que te obliga a irte al exilio, el que te asusta, como en este caso de estos 10, ¿a qué le temen, Ricardo? ¿Por qué están haciendo esto que no va a conducir a nada realmente? Son patadas de ahogado. Ellos saben perfectamente Ajá. que los grandes poderes que mueven el mundo hoy convergen en Guatemala. Ellos lo saben. Y saben cuál es el futuro. Y el futuro solo tiene una certeza. Ellos perdieron. Perdieron. Ellos están fuera. Porque se los han dicho personalmente. Usted está fuera. Entonces, ¿qué están haciendo? Tratando de mejorar las condiciones de negociación. Pero ya es absurdo. Porque su derrota es total. No da lugar a una negociación. Ellos tienen que rendir cuentas. Y van a rendir cuentas en marzo del año entrante. Cuando se elija al nuevo o nueva fiscal general de la Nación. Ahí a eso se acabó el circo. Ajá, se acabó el circo. ¿Ah? Se acabó el circo, ¿verdad? Los monos y los faisanes tienen que irse a sus respectivas jaulas. Y tomaron nota. Pero entonces en esta desesperación usan a gente de tan bajo nivel como el fiscal Curruchiche. Porque ahí podría estar Joseph Goebbels, pero no está Curruchiche. Entonces la cosa no funciona, porque él no sabe. ¿Qué va a saber él de un drama que nos trasciende a todos? Porque es la verdad. Este drama que vamos a vivir, que ya estamos viviendo, nos trasciende a todos. Y requiere actores de primer nivel, porque va a ser una prueba de sobrevivencia del país. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Doctor Ricardo, este grupito encabezado por Curruchiche más que por la fiscal, Pineda y todo el grupito, aliados a unos cuantos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al rector de la San Carlos, que jugó un papel vergonzoso en el tema de comisiones de postulación, aliados a estos diputados que quieren tomar el poder por la fuerza ahorita, comprando otros diputados, jalándoselos precisamente para evitar que se elija a la figura correcta el año entrante para fiscal del MP, jefe del MP y fiscal general de la Nación, que es quien los va a meter presos y los va a orillar y exigir que cumplan cuentas. ¿Están tratando de pararlo o saben que ya no se para y solo están creciendo para negociar? Apostando a mejorar sus posiciones de negociación. Pero el margen es mínimo, si no inexistente. ¿Por qué? Porque con esta última embestida han terminado de cerrar el capítulo de su, ¿qué se dice en español? Declaración no pedida, acusación manifiesta. Un viejo dicho de la abuela del presidente Cerezo que yo tengo siempre muy presente. Pues sí, acusación no pedida, declaración manifiesta. Es que el que da explicaciones sin que se los pidan está confesando. Está confesando de antemano. Vaya. Entonces ya no hay donde Estos se están confesando. Estos están confesando. El equipo del MP y los que están atrás. Todos son confesos. Son confesos. Entonces queda claro, estas órdenes de captura no se pueden ejecutar. Es que son absurdas. ¿Cómo le van a poner orden de captura a la fiscal general de la República de Colombia? Eso solo en la cabeza de un loco o de alguien que ya se siente totalmente perdido y anda viendo cómo saca por lo menos, ¿qué le dijera yo? Un juicio con alguna clemencia. Ya. No,
no va a haber juicio con alguna clemencia. Va a haber aplicación de la ley. Punto. Y al que no le guste, que se cambie de país. Ya salió el presidente Petro ahí, a quien pues no estoy defendiendo para nada, dejo constancia, pero dice, Claro. mírenme la campaña, si viene cualquiera de esos, ahí les cierra la puerta, no pueden entrar a Colombia. Es que ¿verdad? es una afrenta. ¿Cómo le voy a decir a un país amigo con el que tenemos relaciones desde la colonia? ¿No? Negocios, ahora. Y que además bancos, somos dos países paradigmáticos, pues es la verdad. Guatemala es paradigmática y Colombia también, por un montón de razones. El mejor castellano que se habla, el mejor español, si ustedes quieren llamarle así, en el planeta, no se habla en España, se habla en Colombia, ¿no? Y nosotros somos la mejor prueba de que en un territorio chiquitito se pueden tener 50 tesoros juntos. Ajá. Entonces, ¿cuál es la jodera? Y viene este señor y quiere procesar a una persona que tiene inmunidad no solo allá, sino que además, en caso del comisionado, tiene inmunidad global. Diplomática, global. La La Interpol ni siquiera va a sacar la no luz de pueden. alarma. ¿Ah? ¿Qué lógica tiene eso? La lógica de la desesperación. Desesperados. Ya ni siquiera para salvarse, Ricardo. No, es no. para tratar de Para que, tratar de que el castigo sea abrir menor. la puerta a la negociación. A una negociación que para les los permita un castiguen. trato. Ajá. Porque ya van a ver ustedes la fila que va a ir buscando las instancias correspondientes para pedir clemencia. Punto. Porque aquí ya el destino del mundo y de América y de Norteamérica, y en particular de Guatemala, ya está escrito. Y no es lo que la gente anda regando la bola. No. Ahí viene otra vez Naciones Unidas a ponernos un fiscal. No es necesario. ¿No? El país aprendió. Incluso lo sorprendí. En política no hay sorpresas. Lo que hay es sorprendidos. Ajá. De los sorprendidos son los que andan buscando explicación. Pero los que tienen dos defensas, bueno, este arroz ya está cocinado. Se acabó. Y no somos nosotros. Nosotros vamos a decidir quién es el próximo gobernante. Seguro que sí. Pero el mundo ya decidió. Y un país pequeño tiene que tener grandes gobernantes y grandes diplomáticos. ¿Por qué? Porque somos muy chiquitos, somos muy pequeños. O tenemos grandes gobernantes y grandes diplomáticos. Y oh, sorpresa, un milagro hizo de un gran diplomático Presidente. presidente de la República. Ahí perdieron las élites. Y saben que perdieron. Porque no pueden entrar ahí. Como me dijo alguna vez el presidente Cerezo, fíjate que tuve un gran problema. ¿Por qué? Porque la lista de invitados de Casa Presidencial estaba desde hace 20 años. Yo llegué y dije, no, estos no son mis invitados. Y suprimía a la mitad. ¡Ja! Vieras las reacciones de los que se sintieron excluidos. Y le dije, entiendo que no fue una decisión política, presidente. Sí fue, pero ya sé qué me vas a decir. Fue producto de un estado de ánimo. Bueno, y sí, y pagó las consecuencias. Ahí no se pudo la reforma. La reforma, la reforma fiscal, tributaria, estuvimos juntos en ella, ¿verdad, Roberto? Y yo les agradezco tanto su entereza, ¿verdad? Porque fuimos objeto de presiones muy fuertes, ¿sí? Bueno, yo no solo de presiones, sino que ofrecimientos. De tentaciones. Así, ambiciosos, ¿verdad? Y yo tuve que decir que yo no tenía precio. Tú sabes que fue una reforma importante. No, yo sé. Son $1,000 millones de esa época, unos 10,000 millones de hoy. Pero yo creí que era un deber. Y ustedes me inspiraron, de veras. Yo ya venía de una larga inspiración. Yo comencé a los 14 años en mi partido, ¿verdad? Fui director del Instituto de Formación Política del partido durante 12 años. Catalina lo fue de 10, entre los dos 22 años. Nos tocó la dictadura militar, la guerra. Sí, estábamos preparados para ese gobierno. Esa es la verdad. El primer gabinete Cerezo fue el gabinete, a mi juicio, más apto y más exitoso desde el punto de vista político de toda la historia de la Constitución de Y además nos tocó, y gracias a Dios por eso, elegir
a un excelente presidente de la Corte Seguro, Suprema de Justicia, de primera. Segundo Vázquez Martínez, al procurador de los derechos humanos, que era una personalidad. Sí. No nos aceptó Jorge Mario García La Guardia, ahí habían 2, 3 más, nos Así aceptó es. otro. El Tribunal Supremo Electoral. De primera categoría. De primera categoría en aquel entonces, ¿verdad? Ahora, Ricardo, todo eso se ha venido cayendo, se ha venido desgastando, la institucionalidad del país, ¿verdad? Estamos regresando a las épocas Más oscuras. Más oscuras de ese país, a las épocas anteriores a la Constitución. La confrontación ideológica, la confrontación incluso de las élites, la confrontación social, el famoso el globalismo y el lado oscuro que no quiere aceptar su derrota, no quiere perder el poder y no quiere dejar de hacer negocios. Ahí estamos. Pero es un problema, porque la derrota es ante el mundo. Es el cambio de mundo, porque no es un cambio de época ni una época de cambios. Es cambio de mundo. Y dicen los prospectivistas, yo me inscribo entre ellos, que un problema que no está bien definido es imposible resolverlo. Y aquí el problema no está todavía bien definido para las élites. No terminan de entender que el mundo cambió. Entonces viven en el 54, el origen de todos nuestros males. Entonces me llama poderosamente la atención que la coyuntura se parece mucho a la del 52-54, porque yo son cosas que ocurrieron en 52 que nadie sabe, ¿no? Y que son determinantes para lo ocurrido en 54. Y de ahí la otra coyuntura estratégica y ¿cómo llamarla? Histórica, que fue la de la Constitución. Porque la Constitución de la República es, a mi juicio, un milagro. ¿O no? Fue la guerra. Porque ¿cómo te explicas que los conservadores de la Asamblea hayan firmado la Constitución? Claro. Ay, porque había algo, algo superior. En la mente y en las subconsciencias de todos estaba presente ¿qué? No otra guerra. Exacto. Entonces ustedes reformaron el Estado. Yo platicaba hace poco con alguien muy conservador de ese sector del MLN CAN, sobre todo del CAN, que es Carlos Molina Mecus. Claro, Carlos Molina Mecus, Carlos. un hombre inteligentísimo, Sí, capaz, preparadísimo. conservador, preparadísimo, inclusive muy objetivo, ¿verdad? Nacionalizó la empresa eléctrica, estando él en un gobierno, digamos lo que de derecha, muy consciente, y decía, aprobamos una bella constitución, Roberto. Ah, sí. Yo hay temas en los que no estoy de acuerdo, como la regaladera de dinero que dimos, mira todo Pues lo que sí, causó, tuvo razón. ¿verdad? Y tenía razón. Porque ahí donde se puso pisto, ahí hubo corrupción. Ahí es donde estamos. ¿Por qué? muertos. Porque el Estado republicano no existía. Había que construirlo primero. Exacto, ese es Ese el fue otro el tema. problema. Y ¿sabe qué me alegra que coincidas con él? Porque él dice, todo el mundo habla de democracia y nada habla de la verdad. Se creó un sistema republicano. Es correcto. Totalmente fortalecido. Sí. Rehicimos el Estado. Totalmente. Pero ahora se desgasta. Desaparece. La confrontación está presente, las instituciones débiles y el lado oscuro, muy temeroso, gracias a Dios, pero ese temor los hace. Pero agresivo. Exacto. Cometer Agresivo. temas serios. ¿Cuánta gente del Tribunal Supremo Electoral ahí metida en la cárcel? Imprudente. Aceptando cargos. Claro. Tenemos es que siempre decimos Ministerio Público, pero va más allá del Ministerio Público. Ah, sí. Entonces es que imprudente, Imprudente, agresivo. y peligroso. Porque ellos quizá tienen entre sus opciones el suicidio, pero el país no. ¿A cuenta qué? Ellos que se suicidar, que se suiciden. Pero nosotros no vamos a aceptar nunca que el país se suicide. Nunca. ¿Por qué? Porque estar vivo es siempre una esperanza. Entonces, no importa el tamaño del desafío, que es inmenso, lo tenemos que asumir. ¿A cuenta qué? Si además la naturaleza, el destino, Dios, quien sea, nos puso aquí, como la última frontera en Norteamérica en el momento en que es el poder mundial el que está en juego. Entonces, ¿quién con una luz se pierde? Y resulta que el presidente de la República es ni más ni menos que el mejor presidente del siglo XX. Y el doctor Arévalo sí sabía qué hacer. Algún embajador de Estados Unidos no salió muy bien parado de una entrevista ahí, ¿verdad? O sea, sí sabemos perfectamente que independientemente de las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas, que dijera yo, sobrenaturales, el país sigue teniendo mucha suerte. Porque tener este presidente que tenemos es providencial. Es providencial. En la época que vivimos. No, en el momento. Es que ahí o dábamos el paso al precipicio con un candidato absolutamente absurdo,
que iba a convertir esto, lo que quedaba del Estado de Guatemala, lo iba a convertir en una especie como de piñata. Ya había sido una piñata, pero lo que iban a rifar ya eran los últimos dulces que quedaban en el aparato. Y en lugar de eso se dirige a un diplomático de primera categoría. ¿Y cuál es nuestra agenda hoy? Es geoestratégica. ¿Puede un político con la realidad geoestratégica? Puede, en tanto y en cuanto tengas experiencia diplomática. Porque es en la mesa, en la famosa mesa de Brzezinski, ¿no es cierto? En la mesa de ajedrez, donde se está jugando nuestro destino. O sea que el apodo está bien puesto. No, fue providencial. Para los que crean, es Dios. Para los que crean, pero de otra manera, pues son los espíritus premonitorios y los hados favorables. Que si lo vamos a aprovechar o no, el honorable de la galería tiene la palabra. Ricardo, en esa desesperación, ¿podemos esperar más acciones de ellos? ¿Seguro? Seguro. Incluso ¿Más algunas ya eso? suicidas. ¿Sí? Sí. Eso va a estar siempre porque son las élites depredadoras. Eso fue un asesor de Casablanca, la que hizo el favor de suministrar la cosa. Élites depredadoras. Prefieren comerse a sí mismas que salvar al país. Dispuestos a cualquier cosa. No les importa un bledo. Porque además sus intereses más grandes ya están fuera. Todas esas familias ya tienen la mayor parte de su riqueza fuera. Esto es nada más para los peanuts. Y del otro lado, Ricardo, va a haber algún tipo de defensa, algún tipo de acción del lado gobierno y sus aliados, para ser francos, los países poderosos que no quieren que esto en pase. este momento, si hacemos un examen geoestratégico, vamos a encontrar que las fuerzas del mundo, me refiero al mundo occidental y especialmente al hemisferio americano, ¿no es cierto? Examinémoslo. ¿Quién gobierna Chile? ¿Quién gobierna Brasil? ¿Quién gobierna Colombia? Sin ir muy lejos, pues ¿quién gobierna México? Actores de primera categoría, de una altísima conciencia que el mundo cambió. Y ya podemos inscribir a 2 países latinoamericanos entre las potencias del mundo. ¡Del mundo! Brasil y México. Que ya sumados son tan grandes como los productos geográficos brutos que de Europa. Hagamos cuentas. Europa está en el clímax y en la decadencia. Y Estados Unidos está jugando su última carta. Bueno. Y nosotros ahí. Y nosotros como carta central. De las Américas, como ahí está, como carta central. Irrenunciable. Bueno. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Tenemos 2 dedos de frente o no? ¿Quién va a ser el sucesor del presidente Arévalo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Alguien como él? O si lo encontramos, pero va a ser muy difícil, mejor que él. Bueno, yo a todo el mundo le digo, miren, cuando ustedes van camino al oriente, pasan ahí por Barberena, por Santa Rosa, dice el centro de las Américas, hay un letrerito. Así. Es verdad, les digo. Es cierto. Ahí es el centro de las Américas. Increíble. Históricamente siempre hemos estado en un lugar geográfico estratégico. Clave. ¿Verdad? Clave. No por algo aquí fue poca gente sabe que el Hospital Roosevelt era el hospital de la Segunda Guerra Mundial. Nos construyeron el Hospital Roosevelt, el aeropuerto. Siempre han estado ¿verdad? Atentos. Hasta el Boulevard Roosevelt se llama así, porque era el presidente de turno al que le pusimos el nombre. Como el Boulevard Liberación, porque ahí vivía Mario Sandoval Lacón, el jefe de la Liberación Nacional del 55. Sí. ¿Verdad? Sí. Hay que prepararse de qué manera, Ricardo, porque yo estoy muy preocupado y hemos arrancado desde Caminemos, una asociación política que tú conoces, una campaña para dar a conocer la Constitución. Nadie la conoce. Es fundamental. Cualquiera menor de 50 años no tiene la más mínima idea, ni del contexto en el que se creó, ni su contenido. Le pedimos a todo el mundo que defienda sus derechos, pues no los conoce. Si quiere defender sus derechos, tiene que conocer la Constitución. Pues la población no solo son sus derechos, hay un montón de temas que no conoce como este. Sí. La gente solo dice qué corruptos y cada vez más se desprestigia la clase política sin saber que lo que hay atrás es realmente una defensa ya alocada, temerosa, por la derrota que es
desesperada por la derrota que es inminente. Sí, pero tenemos que construir en todo caso ese puente Ajá. que nos saca de esta terrible crisis que vivimos ya desde hace muchos años. La guerra nos hizo un daño tremendo, que si fue o no necesaria ya lo discutirán los historiadores. Yo me temo que sí fue la última alternativa, pero el perjuicio que causó al tejido social, a la estructura política, y recordemos de que fue una tiranía militar tremendamente avasalladora. Cuando entregaron el poder en el 86, entregaron un Estado quebrado. Yo tenía recursos para atender solo a la mitad de la población escolar de primaria. Solo la mitad. La otra mitad la dejábamos sin atención, no había dinero. ¿Cómo hicimos para poder llegar a donde llegamos al otro día? Ese es el talento de un político, que hasta el día de hoy se mantiene presente, presidente Cerezo. Es la verdad. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Pero el tema es que él cumplió con su deber. Llevó el barco hasta la otra orilla. Ahora, desgraciadamente, y por algunas circunstancias del mismo gobierno del presidente Cerezo, pues la decisión recayó en el que nunca debía haber sido presidente. Porque Jorge será lo que sea, pero no tiene el temperamento, no tiene la actitud, no tiene el carácter, no tiene la personalidad para ser un gobernante democrático. Entonces desesperarlo fue re fácil, lo tiraron de boca, se aprovecharon de eso y secuestraron la Constitución y la justicia. Se echó el serranazo. El serranazo fue inducido, lo indujeron sí, quienes llevaron al país a la situación que hemos vivido los últimos, ¿cuánto? 50 años, sí. 38 años, no sé cuánto. Desde 1992, porque esa consulta popular fue una estafa. Claro. ¿Cómo le quitamos al Banco de Guatemala su función constitucional? ¿Cómo podíamos...? Permitimos la reelección de los alcaldes y la plata se volvió clientelar. Eso fue terrible. Se cambió todo el sistema de administración de justicia, o sea, podríamos hablar de ese entero, tema. Porque ¿verdad? ¿Qué pasó? La justicia quedó secuestrada por las comisiones de postulación. Sí, es claro que fue una maniobra para pararle el vigor de la Constitución, para impedir su plena vigencia y su plena... que las garantías fueran realmente cumplidas. Recordemos que siempre dijimos, estamos no en democracia, estamos en un proceso de democratización. ¿Y luego qué hicieron? Interrumpieron el proceso de democratización. Claro. Secuestran la justicia y secuestran el aparato del Estado por la vía del... Es que nadie se da cuenta que al quitarle al banco esa función, privatizaron la deuda pública interna. Somos el único país en el mundo que en el mundo. En el mundo. En las cosas en las que somos únicos son vergonzosas. El Estado le da a los bancos al 3% y entonces los bancos le dan al Estado al 12 y al 14%. ¿Qué tal? Y no hay crédito para no, porque no hay banca de desarrollo, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si ellos en sus casas reciben miles de millones anuales. No. Digamos, estamos ante una crisis, pero estamos en el momento adecuado para recuperar ese espíritu de la Constitución, sí. Para recuperarnos como país. Sí. Ya tenemos desesperados, me estoy subiendo. Estamos arando, dijo la mosca en el cacho del güey. Ya se tiene asustada al lado oscuro, tomando medidas desesperadas. Ya saben que perdieron. Ricardo, un mensaje para el ciudadano común y corriente. ¿Cómo hacemos para levantarlo? En primer lugar, optimismo. El pesimista está de sobra. En primer lugar, optimismo. ¿Por qué? Porque ocurrieron milagros. Que el pueblo haya votado primero, optando prioritariamente por el voto nulo, es una cosa extraordinaria. Ganó el voto nulo. ¿Por qué? ¿Y cuál es el mensaje? No nos gusta todo esto. Sí. O me lo cambian o no lo voy a aceptar. Y acto seguido derrotan al lado oscuro y le dan la posibilidad a una esperanza de gobernar el país. Y está gobernando. Entonces nos toca. Entonces, ¿cómo vamos a ser pesimistas? El pesimista que se quede en su casa. No, hombre, si esta es la gran oportunidad que el país tiene, pero no es solo interna, es que es externa. Somos un país clave en el escenario geopolítico del mundo. Cualquiera daría cualquier cosa por nosotros. Va. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar la decisión correcta. En la próxima elección. ¿Quiénes van a ser? No sé. Pero alguien tendrá que representar el siguiente paso del actual gobierno. Así de simple. ¿Cómo? Bueno, a través de un sistema electoral y partidos políticos nuevo, porque no se puede con este.
Este es un fraude, es una estafa y no podemos aceptar ir a elecciones nuevamente con esta ley. ¿Quién la va a tener que aprobar? Ese Congreso. ¿En qué condiciones? No sabemos, pero lo va a tener que aprobar. Lo va a tener que aprobar. Lo va a tener que aprobar. Y sobre esa base elegiremos el segundo gobierno de esta renovación democrática y constitucional que nos ha insuflado nuevos bríos, incluso a los que ya estamos en la tercera edad. En la tercera edad, en la salida. Bueno, muy bien, ya ven, Ricardo Gómez Gálvez, un demócrata cristiano en la sangre desde creo que antes que naciera, ¿verdad? No. Diputado, presidente del Congreso, ministro de Educación, embajador y hasta el día de hoy de los mejores consultores y asesores políticos que conozco. Las élites internacionales no han podido prescindir de él y de sus consejos, y hoy tuvimos el lujo de tenerlo aquí con este mensaje al que yo digo, están desesperados, están dando patadas de ahogado. Todo lo que ustedes ven no es verdad. La verdad es que estamos en una época de cambio y tenemos que ser parte de ese cambio, ¿verdad? Aquí salieron ya 2 programas. Tenemos que hablar duro y profundamente sobre la reforma a la ley electoral indispensable. El tema de justicia lo hemos venido hablando a morir, dar a conocer la Constitución, pero ojalá pueda tener aquí el ministro de la Defensa explicándonos ese convenio importantísimo que se firmó con la potencia, con los Estados Unidos. Ya una vez pusimos aquí uno que dice, vinieron los gringos. Pues sí vinieron. Aquel podcast tenía toda la razón. Hoy ya se instalaron, ¿verdad? Y ya están trabajando y vamos a tener que platicar de eso. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, y mi afecto y mi respeto de siempre. Te conocí jovencito y ahora ya estoy viejo, pero la relación sigue siendo la misma de siempre. Bueno, pues no se vale que ustedes no cuenten, pues me aguanté, llegué hasta el final, lo vi en varias partes y está muy bueno, muy didáctico y esperanzador, ¿verdad? Exacto. Yo creo que no ofendimos a nadie, bien, hoy se ofendimos a un montón, pero la tacita de café sigue en pie, todo lo arregla, ¿verdad? Invito una tacita de café al que se sienta ofendido, que tenga algo más que decir, las puertas están abiertas, aquí no tenemos ideología, es para todo el mundo, ¿verdad? Gracias, nos vemos hasta el próximo capítulo.